viceministro, al señor viceministro Mario Cubi, viceministro de Gobernabilidad de nuestro país. Encienda su dispositivo, señor viceministro, si es tan amable. ¿Cómo le va? Son las 7:32. 7 de la mañana con 32 minutos. ¿Me confirma, señor viceministro? Sí, precisamente ya está justamente enlazado, conectado. Vamos a hablar de la coyuntura política, ¿no? Ya. A ver, señor viceministro, ¿cómo le va? Le saluda Alberto Quintana. Confirme si recepta bien la comunicación. Buen día. Sí, Alberto, muy buenos días. ¿Cómo está? Espero me escuche bien por los temas que son públicos, notorios. Me he tocado desde la madrugada estar en algunos operativos, por eso la señal no es muy buena y creo que voy a estar sin la cámara porque se cortaba conforme la intentaba encender. ¿Pero me escucha? Sí. Entendible, viceministro. Lo importante es eso, no tener información actualizada, ¿no? Respecto a lo que ocurre. ¿Qué nos puede comentar precisamente? Nosotros dábamos cuenta hace un momento, incluso ayer, helicópteros de la ala de combate 21 de Taura, pues sobrevolaban Guayaquil, un poco fortaleciendo los temas de seguridad. ¿Qué nos puede comentar, viceministro? Bien, Alberto. Bueno, lo primero, y aunque suene duro, creo que es importante que la ciudadanía conozca la verdad, y es que estamos en una guerra abierta con el crimen organizado que claramente se ha montado en este intento de generar terror. Tenemos en las últimas 2 semanas de eventos que no habíamos tenido en este país, desde bombas en diferentes puntos de las principales ciudades, ataques indiscriminados en puertos contra gente inocente, tanto en Esmeraldas, en Pozorge, en Guayaquil, y que no se puede cerrar los ojos y pensar que estos son eventos aislados. Aquí hay un ataque coordinado que busca generar primero terror y desestabilizar al Estado en su conjunto, lo cual estamos combatiendo, como usted bien mencionó, ya inclusive con las Fuerzas Armadas. Allá el presidente de la República fue claro, incluso indicó a los policías, y cito, que el arma de dotación es para usarse y que el presidente de la República personalmente y por supuesto a través de nosotros desde los ministerios y viceministerios que corresponde daremos la protección jurídica a policías y fuerzas armadas en el uso de su deber. Nosotros seguimos capturando delincuentes cabecillas, inclusive será importante también que los señores jueces empiecen a hacer su trabajo y dejen de soltar a tanto delincuente, no solamente liberándolos, sino ahora inclusive haciendo que se entreguen fondos públicos con fallos completamente fuera de derecho. Para tratar de combatir esto en conjunto, pues no puedo esconder la frustración cuando se trabaja sin descanso, incluso arriesgando la vida. Ayer asesinaron a 3 guías penitenciarias y a policías, mientras tanto los jueces liberan a los delincuentes que capturamos. Sí, es algo condenable y aquí lo decimos con la frontalidad y con todas las letras y con la contundencia que hay que decirlo. Esto es inentendible porque asesinan gente, no, gente trabajando en las zonas portuarias, matan. Y nosotros siempre le pedimos mucha prudencia a la gente, porque a veces el comentario es que en algo chueco deben de haber andado, ¿no? Cuando asesinan también a los servidores carcelarios, a los servidores penitenciarios, también el mismo cuento, ¿no? Es que en algo malo, cuando es a la inversa, son gente que más bien, por no caer en las redes de estas organizaciones criminales, pagan con la vida. Cuéntenos un poco, viceministro, cuál va a ser la característica. Entendemos que el fin de semana se reúne en el COSEPE, ¿no? El Consejo de Seguridad Pública del Estado se va a reunir en Esmeraldas, ¿no? Esto es parte de las iniciativas gubernamentales como para poder fortalecer aún más todos estos temas que tienen que ver con seguridad, ¿no? Es correcto, Alberto, varias acciones y gracias por ese comentario que es importante para la ciudadanía. Ojo, bajo ningún concepto se pretende deslindar una responsabilidad que corresponde al gobierno desde el combate a la delincuencia. Pero sí es importante que la ciudadanía genere también presión a varios organismos, por ejemplo, la Asamblea Nacional, para que apruebe lo antes posible y de manera correcta, porque ya están tratando de minimizar la reforma que el presidente presentó para que las Fuerzas Armadas puedan salir a las calles y combatir a la delincuencia de manera permanente y no solo con estados de excepción de manera esporádica como corresponde hoy, porque el trabajo de inteligencia, el trabajo en selva, en frontera, que corresponde para combatir al crimen organizado, no lo decimos solo nosotros, la experiencia de países que ya pasaron por esto demuestra la necesidad, porque aunque la Policía Nacional tenga muchos efectivos profesionales muy bien entrenados, existen también herramientas propias de Fuerzas Armadas que sirven para este combate y la Asamblea lo tiene en sus manos. A las Cortes de Justicia y la Corte Nacional, que puede emitir resoluciones generales importantes para limitar a los jueces en tantos actos
que es difícil pensar que no sean actos de corrupción cuando son fallos claramente contra derecho, que serán apelados, por cierto, y a la Corte Constitucional, que también tiene su porción de responsabilidad, que tiene años siendo cómplice de jueces cuando no hace que los jueces puedan también ser procesados por prevaricato. La Corte Constitucional anterior ya dijo en su momento, no esta configuración por cierto, la anterior, eso quiero aclarar, estableció que los jueces, cuando ejercen como jueces constitucionales, simplemente no importa qué hagan, no pueden caer en prevaricato. Entonces, claro, se les dio carta abierta a los jueces que hoy claramente hacen uso de eso para abusar del derecho. La Corte puede, a través de un fallo, restringir, y es su obligación moral hacerlo. Así que esa presión de ciudadana a la Corte Constitucional, a la Corte Nacional, a la Asamblea, también tiene que estar presente porque es extremadamente complejo. Si somos un solo Estado, que uno esté combatiendo y que los otros tres estén viendo para otro lado. Claro que sí. Dicho esto, en efecto, tenemos hace 2 días, estuvo el presidente con el señor ministro de Gobierno en Esmeraldas, ayer estuvo en Guayaquil en los puestos de mando unificados, y durante el fin de semana se llevarán a cabo sesiones del Consejo de Seguridad del Estado, sobre todo en Esmeraldas, para continuar con este combate firme a la delincuencia. Y claro, y esperemos que estén los representantes de las otras entidades. Es que aquí también eso es lo que decimos, ¿no? Y lo aclaramos. Aquí la gente como que interpreta que el Ejecutivo o el Gobierno Nacional es el Estado, y los otros como que en verdad se van deslindando. Usted tal vez no escuchó algo que comentábamos más temprano, ¿no? Porque nos lo denunciaban en una de las urbanizaciones de este gran perímetro que denominamos Los Ceibos acá en Guayaquil, ¿no? Ayer los guardias privados lograron la captura de un grupo de delincuentes que llegaron con fusiles también. Los moradores con los guardias los entregaron a la policía y a la hora del proceso les dieron medidas sustitutivas. Por Dios que uno no termina de entender, ¿no? La acción de gente que definitivamente es como que están, básicamente, aquí hay solamente algo, ¿no? Porque no podemos también ya estar mirando para otro lado. Es gente que está pues justamente pues adhiriéndose a las bandas criminales. Aquí no hay otra cosa. Pasando al otro tema, lo político. Solo para dejar un tema claro, porque la ciudad no ha mencionado, trabajamos con mesas de justicia, con la Corte Nacional, con la Asamblea y los demás, y hay varios elementos importantes. Primero, como gobierno, nosotros sí estamos abiertos, y de hecho, hace pocos días hemos enviado también protección para aquellos fiscales y jueces que consideren por distintos motivos están siendo amenazados. Existen los protocolos y existe eso para que no haya la excusa de esa falta, y estamos trabajando para intensificarlo por una parte. Por otro, que también es importante señalar que desde esos jueces será importante que el Consejo de la Judicatura, que es el otro organismo acá, empiece ya los procesos de evaluación de jueces y destituya a los que correspondan. Iniciamos concursos para tener jueces probos, que ya hace falta en este país. Ah, qué bueno que sí se puede avanzar, ¿no? En esas mesas que se habían planteado. La otra consulta que le quería hacer, ministro, ya pasando al otro, a lo político, ¿en qué etapa, cómo va caminando el asunto en la Asamblea Nacional Legislativa? De manera específica, en la Comisión Especializada de Fiscalización y Control Político, en torno al planteamiento de juicio político al presidente. Sí, Alberto, bueno, eso se encuentra en este momento, como bien mencionas, en la comisión. Ellos tienen... me parece que estamos ya 24 días, si no me fallan los números, a que termine el plazo, desde que inició el jueves pasado a correr ya el proceso, 23, digamos, hoy estamos viendo, días para la evaluación de los diferentes elementos. Será importante que se sostenga el derecho, que significa que se cumpla el dictamen de la Corte Constitucional, donde se ha establecido que lo único que puede ser evaluado en el juicio político es el supuesto caso de Flopec, que ya se les ha caído, ¿no? Creo que es importante recordar a la ciudadanía, por eso salen a decir cualquier cosa, porque ese proceso se viene de un contrato que se firmó en el año 2018, que se renovó en el año 2020, ustedes recordarán, el presidente Lazo asumió en mayo de 2021. Luego de mayo de 2021, el gobierno nacional liderado por el presidente, una denuncia en fiscalía por supuestos actos de corrupción en Flopec. Luego, en mayo del 2022, recién la Contraloría General del Estado entrega el informe de examen especial al que el proceso de la Corte, que parece que ni siquiera se dio el tiempo de leer ese informe, lo entrega. Y ese informe, parece que no lo ha leído, porque ese informe no establece en ninguna parte indicios de responsabilidad penal. Mucho menos
indica que se cancele o se suspende el contrato. Lo único que dice el informe, que es público, es que tenían que revisarse condiciones financieras y técnicas del contrato. Y de hecho, esta revisión se hizo a tal punto que en el año 2020, Flopec con esos contratos perdió plata. En el 2021, cuando se empezaron a mejorar las cosas en los 6 o 7 meses que tuvo el gobierno, ya tuvo utilidades por cerca de 14 millones. Y en el 2022, cuando se implementan ya las mejoras recomendadas por Contraloría, es decir, se tomaron, y eso provoca que Flopec cierre el 2022 con utilidades por encima de los 180 millones de dólares, 12 veces más para el Estado de lo que se generaba. Que alguien me explique dónde está el peculado cuando la Contraloría no establece responsabilidad penal, se toman sus recomendaciones y se llama. Es que los que estaban acostumbrados a manejar el contrato, que se llevaban cientos de millones por año, quieren sacar como sea el presidente que les quitó la torta. Viceministro, y en esa línea va a ser importante lo que planteaba la defensa del jefe de Estado, ¿no? El hecho de que la Corte haga el seguimiento, ¿no? Más allá de que ya hizo su pronunciamiento y ya está pues en la cancha de el Poder Legislativo, más allá de eso, la Corte Constitucional entendería que por mandato también de la ley debe de hacer ese seguimiento para que se cumpla estrictamente lo que ellos dieron como respuesta, ¿no?, al planteamiento de la Asamblea Nacional. Es correcto, Alberto, tiene usted razón en la parte de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en la que se basa el procedimiento de la Corte, específicamente su artículo 164, y si queremos más temático, el numeral 4, establece que la Corte debe asegurarse y hacer seguimiento al cumplimiento estricto de sus dictámenes. ¿Cuánto más importante es esto? Considerando que es un juicio político contra el primer mandatario, contra el presidente de la República, que además es el primer caso de juicio político contra un presidente de la República bajo la Constitución y ley actual. Entonces, es obligación de ellos de estar minuciosamente. Este artículo faculta a la Corte de oficio, si quieren hacer su trabajo bien, a encargarse del cumplimiento de aquello. ¿Qué significa esto? Que si algún legislador, por sus intereses politiqueros, pretende ingresar pruebas, hechos, alegatos o argumentos que no hayan sido aceptados por la Corte, es decir, cualquier cosa ajena al proceso Flopec, Corte todas las medidas necesarias para que esto no suceda. Y aquí un tema importante y una advertencia para los asambleístas que quizás no leen la ley. Ya hace pocos meses, usted recordará, Alberto, que la Corte destituyó a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y lo hizo justamente por incumplimiento de sentencia constitucional. Cuidado los asambleístas que ganan una destitución de la Corte e incluso, cuidado, si continúan con el incumplimiento, están cometiendo el delito de no acatar orden de autoridad legítima. Viceministro, agradecerle por la generosidad del tiempo y por supuesto, no, más allá de que nos lo acaba de decir, durante toda la madrugada han estado pues en estas labores haciendo el seguimiento a las tareas de inteligencia, todo lo que tiene que ver contra en el combate contra estas bandas criminales. Un abrazo y gracias por atendernos. Muchas gracias a usted, Alberto, y a los que nos escucha. Siempre a las órdenes. Gracias. 7:46 era Mario Cube, el viceministro de Gobernabilidad de nuestro país. Y a esta hora, qué grato